La equidad es distinta, trae un componente ético. El que quiere la da y el que no, no. La equidad consiste en dar oportunidades acorde a las necesidades de cada persona para que pueda ser competitiva, en este caso en el mundo laboral. ¿Qué competencias tienen que desarrollar estas mujeres? Claridad, estrategia y plan de carrera. No hay correcto ni incorrecto, no me dedico a preparar vicepresidentas ni directoras generales, hasta donde cada una quiera llegar, pero con claridad. Porque si no, la empresa, tu jefe, te van a llevar a donde ellos quieran. Me he enfrentado a muchísimos paradigmas por parte de las mujeres. Es que no quiero, es que no me gusta, es que me siento incómoda, es que no vaya a ser mal visto. Y yo les digo, simplemente es una habilidad que tienes que desarrollar. Es parte del combo corporativo. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en nuestro podcast Talentos. Y la verdad estoy encantada de haber invitado a Grisel Sordo. Ya nos habíamos visto ahí en redes sociales, no nos conocíamos, ¿no? Físicamente no habíamos tenido el gusto de coincidir. Así es, hasta ahora que ya tuve la oportunidad de invitarla y dije, por supuesto que la vamos a invitar, muy movida en Insta, muy movida en LinkedIn. Y la verdad es que qué padre porque ella está en la parte de inclusión. Ya nos contarás exactamente qué haces. Cuéntanos de ti, Grisel. Ay, pues muchas gracias, Liz. Antes que nada, qué gusto, la verdad. Liz y yo nos conocimos por el tema de LinkedIn Top Voice. La verdad es que fue el punto de coyuntura donde coincidimos. Recientemente me acompañaste en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde tuvimos algunas participaciones por allá en LinkedIn. Si las quieren ver, ahí está la grabación. Y bueno, soy Grisel Sordo, soy consultora de género y consejera de mujeres insertadas en el mundo corporativo. Fui mujer corporativa Godín durante 26 años, con una carrera profesional muy acelerada. A los 33 años yo ya era directora de investigación para América Latina y Canadá. Tuve la oportunidad de estar expatriada en Europa y los últimos 4 años los he dedicado a trabajar para que más mujeres obtengan no solo más empleos, sino mejores condiciones en los. Eso está buenísimo. Y porque, aunque usted no lo crea, todavía en esta época sí hay cierto sesgo con respecto a las posiciones corporativas estratégicas. Seguimos teniendo un techo de cristal aunque tengamos una presidenta, ¿no? Nuestra primera mujer presidenta, que algo se está sentando ya un precedente. Sí he visto un cambio significativo para la oportunidad para las mujeres, pero aún así todavía tenemos cierto nivel cultural que justamente no nos ha hecho esta, pues digamos que esta oportunidad para todas o en igualdad de condiciones. Háblanos un poco de qué diferencia entre igualdad y equidad. Pues mira, la igualdad la tenemos por el simple hecho de nacer. Es por solo haber nacido y estar en esta tierra, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y oportunidades. La equidad es distinta, trae un componente ético. El que quiere la da y el que no, no. Y la equidad consiste en dar oportunidades acorde a las necesidades de cada persona para que pueda ser competitiva, en este caso en el mundo laboral. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo. La igualdad es, imagínate que tenemos personas con distintas características, una mujer, una persona con discapacidad, alguien que pertenece a la comunidad y le das una bicicleta a cada quien. La equidad es que la bicicleta cubra las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la de la mujer, a lo mejor tendré que tener una canastita para el hijo, ¿no? Esa es la equidad. Interesante, ¿no? Porque de repente parecieran sinónimos, ¿cierto? Se confunde mucho la palabra y además siento que en los medios, particularmente en el mes de marzo, sobreutilizan igualdad y equidad y luego la gente se nos confunde mucho. Así es, y es muy importante. Cuéntanos tu historia de vida. ¿Cómo llegas a la vida corporativa? Pero todavía mucho más atrás de ti, qué estudiaste, por qué tomaste esa decisión, cómo fuiste creciendo y ahora pues ya en el emprendimiento, entiendo. Pues mira, la verdad, qué padre pregunta, Liz, porque fíjate que el otro día estaba grabando material para mis redes y estaba pensando en mí cuando era niña. Claro. Y desde niña yo desplegué actitudes de liderazgo muy temprana edad. Pero como muchas mujeres, siento que esas cualidades fueron controladas, paradas, minimizadas, y entonces yo tendía a ser la mandona de la familia,
la aprovechada con los primos, pero yo me veo hacia atrás y todo funcionaba perfecto, ¿eh? Yo los coordinaba, ponían los juegos, todos me obedecían, la familia funcionaba perfecto, el intercambio yo lo coordinaba y a la fecha lo sigo haciendo. Y viéndome hacia atrás y viendo ese grupo de referencia que tengo, pues fui la única que llegó a ser directora, fui la única expatriada y digo, ahí había cualidades de liderazgo desde muy chiquita. Luego pasan los años, estudio mercadotecnia, son de las primeras generaciones que estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y siempre ejercí en marketing, principalmente en empresas transnacionales, lo cual era mi sueño desde que estudié y se me cumplió. Tuve una carrera Bonito. muy transnacional y muy acelerada. Fue como si me hubieran metido en olla express. Yo siento que tenía mucha hambre de crecer y como les comentaba en un inicio, en mis 30 bajitos yo ya era directora de investigación e innovación para América Latina y Canadá. Es importante decir que esta aceleración, este crecimiento tan rápido, me trajo dudas, me trajo miedos, estaba yo muy jovencita y considero que soy la primer generación que sale por completo ya al mundo laboral. Nuestras mamás, pues algunas medio empezaron a salir, pero nosotras siento que estamos todavía medio atrapadas entre esta generación de casa, la que sale por completo al mundo laboral y las que tenemos ahora que vienen atrás de nosotros. Entonces, el camino fue solitario, enfrenté muchos retos, como muchas de las que nos van a ver, un ambiente pues predominantemente masculino. Y la verdad es que creo que eso fue el origen que me trajo hasta el día de hoy, que es el emprendimiento. Cuando pensé en independizarme, dije, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cuál es mi pasión? Siempre me gustó mentorear gente. Tuve mucha gente a cargo de diferentes nacionales y diferentes niveles de seniority. Y dije, creo que voy a mentorear mujeres. Creo que voy a compartirles todo lo que a mí nadie me dijo del mundo corporativo. Todo lo que tenía que haber sabido. Algunas cosas eran muy sencillas, otras eran muy complejas, pero tuve tropezones. Entonces mi objetivo hoy en día es cómo corto esa curva de aprendizaje. Así llegué hasta el día de hoy. Dejé el mundo godín, que lo disfruté plenamente. Es más, creo que sigo llevando una mujer corporativa adentro. La verdad, traigo el saco puesto. Pero disfruto mucho también esta etapa de mi carrera con una faceta muy distinta, donde me hace muy feliz ver que los proyectos que arranco o que las mujeres con las que trabajo logran sus objetivos. Y ese mundo corporativo que es fascinante, ser godín, la verdad es que es bonito. A mí Tiene también su me encantó, encanto, ¿no? tiene su encanto. Hay muchas cosas muy buenas, me encanta la fiesta de fin de año. Disfrutaba mucho estas convenciones que nos llevaban a hoteles, muy padre convivir con la familia, bueno, los amigos que se vuelven familia, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo acortar el camino para estas mujeres que vienen en generaciones? Hay muchas muy jóvenes que están ocupando cargos corporativos muy importantes, ¿no? Y de repente los protocolos, esta idea de cómo ir creciendo y además moverte en este ambiente estratégico, pero seguir siendo femenina, no dejarnos atrapar por esta parte masculina o masculinidad corporativa. Ay, súper punto, Liz, porque soy una convencida y además promuevo muy activamente mujeres no pierdan su feminidad. O sea, no es necesario, no es requisito. Lo que sí es que hay que desarrollar otras habilidades y competencias que no necesariamente traemos muchas de fábrica. Porque aunque las cosas han cambiado y la perspectiva de género ha mejorado, eh, a muchas todavía no hemos sido educadas para ocupar posiciones de liderazgo. Y es ahí donde yo me concentro, en desarrollar esas habilidades y competencias que digo, ¿qué me faltó a mí? ¿O qué me tardé mucho en aprender? ¿O qué me costó mucho trabajo aprender? ¿O qué me di muchos frentazos? Es ahí donde yo trabajo con todas ellas y la experiencia nutre. Obviamente existe el libre albedrío, ¿no? Uno da el consejo, uno guía por aquí, por allá, hace esto. Me meto muchísimo en lo que tú decías, sobre todo el juego político, la diplomacia corporativa. Este es un tema que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo, porque somos como muy meritocráticas y no nos encanta tocar esos terrenos. Pero básicamente así es como acortamos esa curva de aprendizaje. Y ya después de 4 años y medio, de verdad tengo muchísimos casos de éxito que sí funcionan. Sí, y además déjenme decirles que sí se requiere cierta habilidad y cierta competencia que luego nosotras no aprendemos en la escuela.
muchas veces tenemos ciertos líderes o jefes que no te desarrollan esos skills y que terminas con tropezones aprendiendo la experiencia. Entonces, Grisel ayuda como a recortar ese camino. ¿Qué competencias tienen que desarrollar estas mujeres que quieren moverse rápidamente a ocupar posiciones de poder? Mira, voy a hablar de habilidades y competencias porque se mezclan, ¿no? La primera en la que yo trabajo mucho es claridad. Claridad, estrategia y plan de carrera. Porque las mujeres tenemos un componente que se llama matrimonio y familia, y eso nos distrae mucho, ¿no? Nos nubla un poco la visión y no nos permite ver con claridad. Los hombres, no quiero generalizar, pero la mayoría de ellos tienen mucho más claridad hacia dónde se dirigen. A nosotras, conforme va ocurriendo la vida y te va ocurriendo toda la vida familiar, se nos complica. Entonces, la primera que trabajo, tener claridad de qué quieres, hasta dónde quieres llegar. No hay correcto ni incorrecto, no me dedico a preparar vicepresidentas ni directoras generales, hasta donde cada una quiera llegar, pero con claridad. Porque si no, la empresa, tu jefe, te van a llevar a donde ellos quieran. Entonces, esa es la primera. La segunda, comunicación. Y en comunicación trabajo muchos aspectos que no solo es lo verbal, sino también lo no verbal. Cómo me está percibiendo la gente, está siendo congruente mi mensaje con lo que yo dije que era mi objetivo y cómo logramos esa congruencia de mensaje para que lean perfectamente hacia dónde me quiero dirigir. La tercera y la más importante que trabajo es todo el juego político, diplomacia corporativa, Una competencia muy importante. relacionamiento. Fíjate que ahí me he enfrentado a muchísimos paradigmas por parte de las mujeres. Es que no quiero, es que no me gusta, es que me siento incómoda, es que no vaya a ser mal visto. Y yo les digo, simplemente es una habilidad que tienes que desarrollar, es parte del combo corporativo. No hay nada malo. Cada quien lo va a hacer con sus valores, con su personalidad y hasta donde se sienta cómoda. Hablo mucho de negociación, pero no negociación como la que conocemos de lanza la primera oferta, sino cómo negocio a mi favor. Vacaciones, permisos, maternidad, salario emocional, en fin, todo lo que las mujeres nos cuesta trabajo levantar la mano. Y lo vivimos como en mucho silencio cuando era tan sencillo como pedirlo, ¿no? Y la última que te comento que trabajo mucho es visibilidad y autopromoción. Cómo hacer visibles mis logros para que evidentemente el objetivo que me planteé en un inicio se pueda cumplir. Soy muy enfática en temas de mentoría y sponsorship. Cualquier fuente formal que hable de liderazgo femenino te va a recomendar mentoría y desde luego tener un sponsor. Ok. ¿Cómo buscar un sponsor corporativo? Híjole, eso es bien difícil. Los sponsors son difíciles porque, en mi opinión, tienen que estar al menos 2 niveles arriba de ti en el organigrama, salvo que reportes a dirección general, ¿no? Que bueno, ya ahí existe un techo. Y es por eso que la visibilidad se vuelve en un componente tan importante, porque solo dándote visibilidad es como alguien te puede ver y puede darte un voto de confianza y puede ayudarte a empujar tu carrera profesional, ¿no? Entonces es ponerte las antenas, ser muy creativa, identificar bien quiénes son las personas importantes en tu carrera y siempre les digo a todas, no se trata de cantidad, se trata de calidad, porque muchas viven muy preocupadas de es que yo no soy muy sociable, ¿cómo le hago? Yo les digo, no te enfoques en cantidad, calidad de gente, esa es de la que te tienes que rodear y esa es con la que tienes que trabajar, pero en efecto, el sponsorship no es sencillo, tiene su gracia, lleva su tiempo y se va desarrollando. Ahora, ¿se puede trabajar en ello? Sí, pero se requiere consistencia, voluntad y yo me atrevería a decir que creatividad para llegar a esa persona correcta, ¿no? Claro, este tema de la competitividad, suele haber en la parte femenina mucho más competitividad por muchos aspectos culturales a nivel corporativo. Me pasó, yo competí por un puesto y otra compañera con un perfil similar. La diferencia es que ella estaba patrocinada y yo no. Competíamos, ¿no? Por esta posición o cierta posición a nivel organizacional. Y sí marcó una gran diferencia que ella tuviera un sponsor. Y esas cosas las debemos saber, de verdad. Toda la gente debería de entender cómo lograr un sponsor, porque sí marcó una gran diferencia en su carrera y la mía. ¿Cómo lograr
un buen nivel de competitividad sin necesariamente lastimar a otra mujer? Pues mira, es que es precisamente con mentoría y sponsorship, o sea, rodeándote de la gente correcta. No tienes que lastimar a nadie, tienes que hacer tu trabajo, tienes que concentrarte en tus objetivos y tienes que diseñar literalmente una estrategia. Yo siempre digo que la carrera profesional es un tablero de ajedrez donde todos están jugando y tú tienes que decir cuál es mi siguiente movimiento. Porque si yo no muevo mis fichas, se van a comer a tu reina, invariablemente. Entonces, para no vernos en la necesidad de maltratar un hombre o una mujer, piensa bien cómo vas a mover tus fichas. Y siento que normalmente no lo vemos así, sino que va ocurriendo y quítese quien me estorbe, Sí, claro, ¿no? vas pateando, pisando. Vas pateando cuando lo podrías hacer de forma más estructurada, ¿no? ¿Se podría volver entonces una competencia? Yo creo ¿No? que sí. Este movimiento, vamos a llamarle estratégico, corporativo, pero que además te permita sentar un precedente colaborativo, es decir, laboralmente. Totalmente. Yo creo que sí se puede. Sí se puede. Y el tema de las mujeres es un tema mucho más complejo porque ahí caemos en el tema de la sororidad. Y la sororidad, por una parte, es un tema muy nuevo. El otro día platicaba con alguien que pregúntenle a sus abuelitas si saben lo que es ser sorora. Es una palabra de reciente, que recientemente incluimos en En nuestro nuestro vocabulario. vocabulario. Y el significado, bueno, pues muy complejo. Pero yo creo que las mujeres por naturaleza hemos sido educadas para competir. La más bonita, la más delgada, la más simpática, la Claro. que tenga el mejor zapato, y eso te lo llevas al trabajo. Modificar esa mentalidad y dejar de vernos como rivales, yo creo que es uno de los componentes claves también para que las mujeres sigamos creciendo en el mundo laboral. Sí, porque así como los cangrejos que uno pisa al otro para salir del balde, lo mismo sucede con las mujeres. Y de hecho, ponernos los pies nos pone en una situación en desventaja, como muy emocionales, ¿no? Y a lo mejor con temas que no necesariamente podrías utilizar para brillar. De hecho, se ve hasta mal, o sea, como que competir deslealmente o buscar a lo mejor ciertos privilegios justo. Y una cosa que yo he visto a nivel muy corporativo es muchas veces llegar a posiciones de poder no necesariamente lo atribuyen a cualidades y competencias. Muchas veces lo atribuyen a ciertas cosas que vas haciendo durante el camino y que te han llevado a nivel corporativo. Y eso lo he visto en muchas corporaciones. No es que anda con fulanito, o es la consentida del director general, o tiene un padrino y tal. Y ese tipo de cosas merman mucho que se los vea como profesionales creciendo corporativamente. ¿No? Que creo que ese es el origen fundamental. Es como el no creer por default que una mujer simplemente por su talento, sus competencias, sus habilidades, sus entregables, su impacto en el negocio, haya, e incluso sus relaciones, haya podido llegar ahí. Fíjate cómo castigamos el que una mujer tenga relaciones de escala y no con un hombre. Todos necesitamos relaciones para escalar, pero a nosotras se nos penaliza y muchísimo. Y es uno de los temas importantes entonces es ¿qué aconsejas o cómo has visto tú que funciona para una mujer apoyar también a otras mujeres en este crecimiento? Es decir, no llegar sola, estar acompañando, como lo he visto como mucho en las redes sociales, es que una vela no apaga otra. Comparte el brillo otra vela y justo crecimiento juntas, pues. Totalmente. Ahora, siento que hay mucho discurso y no sé qué tanto hecho. Pero, por ejemplo, si eres líder de un equipo, puedes revisar el salario de todo tu equipo y ver qué tanta disparidad traes de hombres y mujeres y conforme a política, porque ni siquiera te tienes que salir de política, conforme a política, hacer los ajustes necesarios. El tema de la flexibilidad, las políticas ayudan mucho a las mujeres, pero yo creo que los líderes podemos tener flexibilidad más allá de la política. Entonces son pequeños actos, son pequeñas semillas que vas sembrando con otras mujeres, que cuando empiezas a escalar dan fruto, porque en verdad ven la líder que tú eres, que no estás compitiendo, que estás premiando talento y que sí en algunas ocasiones, y eso lo digo a título personal, ahí alguien a lo mejor va a poner, no, yo no estoy de acuerdo, pues sí hay que favorecer un poco el tema de las mujeres en posiciones de liderazgo porque nos cuesta el doble, el triple.
Sí, de hecho yo creo que esta época, yo he visto, porque trabajo con algunas empresas de gobierno, muchas más directoras ocupando estas posiciones estratégicas de toma de decisión, muchas. Y antes era, si contabas con los dedos, no sé, mercadotecnia y recursos humanos, y del resto nada. Sí, sí, qué padre que cada vez sean más. Y qué padre que una mujer llegue. Ahora, que no se olviden cuando ya llegaron de lo que pasaron y pues echarles una manita a las que vienen atrás, ¿no? Correcto. ¿Cómo ayudamos ahora como mentoras justo a estas generaciones más jóvenes? Pues mira, precisamente aconsejando, dando tips, si tú la ves en acción y crees que tiene un área de oportunidad, bueno, de forma muy respetuosa y muy constructiva, compartírsela, compartirle sobre todo estos tips informales que no nos dicen. No es tanto del deber ser, es de cosas en la informalidad que son relevantes, ¿no? Eh, consejos que podrían parecer tontos, pero por ejemplo, yo siento que las mujeres somos como muy meritocráticas y muy defensoras de la verdad. Entonces, un tip por ahí de, oye, a veces hay que guardar silencio, ¿no? O sea, hay silencio que te hace bien y hay silencio que hace mal. Hay que saber identificar este tipo de tips que nos ayudan mucho a las mujeres a vernos mucho más profesionales, mucho más listas para ocupar la siguiente posición. Es un hecho que a nivel biológico, voy a hablar de la parte neurobiológica, nuestro cerebro sí es distinto al del varón, sea como sea. Y tenemos una influencia directamente relacionada con ciertas hormonas que tienen mayor impacto en nosotras que en los varones. Por ejemplo, la oxitocina por ser madres, ¿no? Serotonina cuando estamos viviendo estos temas menstruales y algunos otros elementos. ¿Cómo esto puede ayudar a las mujeres? Porque muchas veces, y lo digo porque lo vemos, hace poco la declaración de un político que justo hablaba de esta forma tan vil de decir no es una persona gustable, decía una cosa que no puedo mencionar aquí en redes sociales, pero este tema emocional, la parte que nos relaciona mucho con esta parte de la inteligencia emocional como mujeres. ¿Cómo nosotros o desde este enfoque tú ayudas asesorando justamente a que las mujeres entiendan que también, independientemente del tema hormonal, puede ser un elemento a favor el tema de manejo de la inteligencia emocional justamente en estas relaciones corporativas? Pues mira, de hecho creo que hay suficiente bibliografía que confirma que la inteligencia emocional es uno de los predictores más importantes de éxito en la carrera de cualquier profesional. No la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional. ¿Qué hago yo con algunas de las mujeres con las que trabajo? Número uno, detectar patrones. ¿Qué te ocurre consistentemente? ¿Te pones a llorar? ¿Te da miedo? ¿Te quedas callada? ¿No? Hay muchas reacciones que nos ocurren. Detectar los patrones. Segundo, ¿qué tipo de retroalimentación has recibido? No solo de tu jefe o de tu jefa, de tus pares, de tus clientes, si tienes gente que te reporte. O sea, como una óptica más 360 sin que sea esta evaluación estructurada. Y en base a eso empezamos a ver qué temas hay dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Porque puede ser tu autoestima, puede ser tu autocontrol, o sea, hay varias cosas dentro de la inteligencia emocional y tratamos de dar pues algunas soluciones a estos temas. Ahora, si yo identifico algo ya un poco más profundo, las canalizo con alguien que sea experto en el tema, ¿no? Porque yo ni soy psicóloga ni me dedico a estos temas, pero básicamente es eso, es cómo canalizar, cómo detectar tus patrones, tus detonadores, cuáles son tus detonadores para bien y para mal, y en base a eso, pues trabajarlos, ¿no? Hablábamos de la parte de no perder la feminidad, ¿no? Y suelo conocer directoras que juegan este rol muchas veces siendo madres solteras y vuelven a estos patrones cuando están solas y no necesariamente tienen una pareja que apoye en casa con los hijos, etcétera. Y este rol masculino femenino que se vuelve o está en casa muy presente, se lleva también a la vida corporativa. Es decir, muchas veces yo he visto directoras muy frontales, muy fuertes, un temperamento, pareciera que estás hablando con un compañero varón y se rompe como esta parte y suele ser visto como
lideresas muy fuertes, demasiado impactantes, que pueden ser, y yo lo he visto, no lo digo por creencia, lo he visto con muchas clientas que suelen ser gente que se le tiene temor, las personas, los colaboradores les tienen miedo. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que ver qué parte es inherente a la personalidad, porque hay casos donde sí me queda claro que es su personalidad lo que lo llevó ahí. Y la otra es ver qué tanto es un estilo de liderazgo basado en el miedo, porque en base a los distintos tipos de liderazgo, sí veo que algunas no sé si eligen o se van por el camino del miedo. Y es tan malo como cuando un hombre opta por ese estilo, además de que los estilos de liderazgo han evolucionado. Yo creo que aquí, si alguna mujer siente que está en esa situación, les recomiendo ampliamente que ya hablando a niveles directivos, me parece un imperativo que te contrates un mentor o un coach que te acompañe a tus sesiones con tus equipos y te empiece a asesorar, porque no puedes seguir dando ese ejemplo como líder en general y segundo, como role model para las mujeres, porque es entonces cuando para nosotras se vuelve muy difícil decir, híjole, yo no quiero ser como esa mujer que llegó allá, ¿no? Entonces, desde las dos ópticas, chavas, si están en esa posición, pidan ayuda, hay un chorro de ayuda hoy en día. Cuando yo empecé a trabajar, estas cosas de mentoring, coaching, ni existían, No. ni se hablaba. Como raro, y de hecho, si tú ibas al psicólogo, eras como rara. Y ahora hay muchas opciones. Entonces, esa sería mi recomendación y te digo, ver qué tanto es inherente a personalidad y qué tanto es que estás desarrollando ya un liderazgo eh, que no te va a llevar a buen puerto. Sí, fíjate que platicando con pues una amiga, a lo mejor seguro la ubicas, Tere. Tere decía que ella veía ciertos liderazgos a nivel corporativo y que eran liderazgos justamente no, pues digamos que no participativos, no positivos, un tanto autocráticos, y que para ella se creó o ella veía como que estos eran los patrones a seguir justo para su crecimiento profesional. Y muchas veces esto sucede a nivel corporativo. Es decir, estos liderazgos no necesariamente femeninos se van, digamos, cascadeando y luego tenemos pues liderazgos totalmente duros o difíciles o con ciertos patrones que a nivel corporativo se ocupan porque pareciera que es la forma de mantenerte como jefe o líder dentro de esas corporaciones. ¿Tú cómo lo ves? Yo soy una convencida de que una empresa es lo que su líder es. Entonces, si acá arriba tienes tiranía, distancia, un estilo muy frío, se va a cascadear en la organización y es lo que en general los líderes a diferentes niveles van a repetir. Yo por eso siempre digo a todas aquellas y aquellos que anden buscando trabajo, pregunten acerca de la dirección general, porque ahí hay muchas respuestas de cómo vienen los trancazos hacia abajo. Cada quien va a aplicar su estilo, pero en general va a ser la línea que se va a seguir. Siento que son estilos de liderazgo pasados de moda. Se utilizaron en los años 70, 80 y funcionaron, pero yo creo que moviéndonos hacia adelante no son estilos de liderazgo que funcionen ni con millennials, ni con la generación Z, ni con los que vienen abajo. Entonces va a generar muchísima rotación. Si de por sí son perfiles más inquietos, que quieren aprender más, yo creo que trae más perjuicios que beneficios a la corporación. Voy a mover un poquito del tema, pero todavía muy relacionado. El tema de la imagen. El otro día veía un podcast, escuchaba y veía un podcast que en el tema de empleabilidad, yo me meto mucho a ver temas como de recursos humanos principalmente, leo mucho, pero me gusta mucho ver cosas disruptivas distintas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es este tema de la vestimenta, de la parte corporativa. Créanme que se los digo con mucha experiencia de que cuando yo salí de la vida corporativa vestía de una forma muy distinta como visto hoy. Usaba un tacón enorme, del 12 creo, y yo no sé cómo aguanté 25 años caminando con eso. Ahora ni siquiera me los puedo poner, de verdad me duelen los pies. Porque además los primeros cursos que di, me llevaba mis zapatillas gigantes y yo decía, ¿qué es esto? Es como un martirio. Tuve que ir moviéndome, cambiando, transformándome hasta a nivel vestimenta, justo porque la consultoría, aunque ustedes no lo crean, andas todo el día en la calle y te mueves de una empresa a otra
y las capacitaciones son eternas y de repente andas de viaje y cambia mucho la forma en que tú te vas cuidando a ti mismo para rendir, porque aunque sea no lo quiera, trabajas más en la parte de afuera que adentro, pero esta vestimenta, estos tacones, esta parte como vamos a poner la parte visual, ¿tú qué opinas de esta parte? ¿Sí se tiene que transformar? ¿Cómo has visto la evolución? Ahora mucha gente en corporativo anda de tenis, andan de traje y las chicas andan con tenis. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que ha evolucionado mucho de que tú y yo empezamos a trabajar al día de hoy. O sea, yo mi primer empleo me dieron uniforme. Sí, yo tuve un Uniforme, uniforme como en 3 empresas, ¿sí? medias y tacón, ¿no? O sea, Falda, saco y blusa. sí, pero uniforme, ya estás en los que sea Vanity, Sí, te entregaba tu eran uniforme. 4 y el viernes era libre. Entonces, sí ha evolucionado mucho, creo que es mucho más relajado. Varias cosas respecto a la imagen. Para empezar, soy mercadóloga. Entonces, para mí la imagen siempre es importante. Pero siento que la imagen ha sido malentendida. Porque cuando hablas de imagen, la gente en automático piensa, tengo que invertir mucho dinero, tengo que comprar las mejores marcas, me tengo que ver al último grito de la moda. No, para mí la imagen es ser congruente con tu objetivo profesional y lo que tú comunicas en general con muchos elementos, que es tu ropa, tu peinado, tu lenguaje corporal, etcétera. Yo doy siempre estas 3 recomendaciones. Número 1, cuida que tu vestimenta sea congruente con la industria para la que trabajas. No es lo mismo trabajar en banca tradicional, ¿no? Que trabajar a lo mejor en una startup o en una agencia de publicidad. El código de vestimenta es muy distinto. Segundo, ¿cómo es el código de vestimenta de la empresa en la que trabajas? Todavía hay empresas con uniformes. Hay algunas, sí, hay algunas que son súper relajadas y hay algunas que hasta para mí se pasan, que he visto gente hasta con chancla en pata de gallo. Y tercero, hay congruencia entre lo que yo te estoy diciendo que quiero y lo que te estoy comunicando. Sí tiene que haber un mensaje. Nada de lo que acabo de decir está relacionado ni con invertir millones de pesos, ni de contratar al gurú de la moda, no, sino se trata que te sientas muy cómoda con lo que tú eres, con lo que tú comunicas, pero sí lo tienes que cuidar. Porque nos guste o no, la gente emitimos juicios de valor con tan solo ver a una persona. Sí, de hecho, se llaman sesgos cognitivos. Y eso sirve mucho para mercadotecnia. Sí, porque tú, por ejemplo, ves una persona y lo ves tatuado, pelo verde, va subiendo las escaleras y tú de repente dices, ¿qué hace esta persona? Jamás te imaginarías que es el dueño de una empresa multinacional que empezó vendiendo piercings y empezó vendiendo tatuajes que se pueden quitar con el agua y es el dueño de una empresa, simplemente él está viviendo su marca. Exactamente, hay congruencia, es lo que te digo. Ahora, si yo trabajo en un ambiente muy estructurado, trabajo para la bolsa de valores, tendré que estar dentro de esa etiqueta, digámoslo así. Y si no te gusta o no te sientes cómoda, pues no trabajes allí. Vete a un lugar donde te sientas más cómodo y puedas ser más tú. La autenticidad siempre vende. Entonces mi consejo es, si no te sientes cómodo, no es ahí. Tienes que sentirte cómoda, pero sí cuida los detalles, porque el diablo está en los detalles. Es correcto. Sí, es verdad. Ahora, ¿qué sería o cómo podrían mujeres que están ya empezando a crecer corporativamente justo utilizar ciertas cosas? ¿Cómo podrían ellas prepararse si no tienen para contratar un gurú, contratar un coach, contratar a alguien que te ayude en imagen? ¿Cómo o qué les recomiendas tú a tus clientes cuando empiezan ellas a escalar y qué podrían ayudarse para el tema de la imagen? ¿Qué tendrían que ver o escuchar? Lo más importante es tener role models. Identificar aquellas mujeres que te inspiren. Es como, yo les digo, es como esa mujer que ves y dices, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Y las role models pueden estar en tu mundo de trabajo real o pueden ser mujeres de la vida pública. Yo les recomiendo que entre tantas cuentas que uno sigue en redes sociales, te busques un buen set de mujeres que te inspiren y que te permitan ver cómo es el liderazgo femenino. En psicología se dice que uno no puede ser lo que nunca ha visto. Entonces es importante que tengas un punto de referencia, búsquenla. Hay muchas en las redes y seguramente hay algunas en tu lugar de trabajo, algún proveedor, alguna mujer política.
búsquenle, chavas. Si hay, y de ahí vas a encontrar inspiración para encontrar tu estilo. Muy, muy importante. Vamos a imaginarnos, y me tocó ver en una sala de juntas, yo llegué como consultor, están 7 directivos, hay 2 directivas, y de repente entiendo que no estaba el asistente del director, le pide el director general, pues que nos trajera agua a una de las directoras. Nos dice, oye, ¿le puedes traer un vaso con agua a fulano y a nosotros? Se para la directora sin tema, ¿no? Sin embargo, a nivel de lenguaje no verbal, yo vi en su cara incomodidad. Se para, va, sirve 2 vasos, nos sirve el agua y se sienta. ¿Por qué este tipo de estereotipos todavía consideras que puede haber? Y no se lo pidió al de finanzas que está a un lado de él. ¿Qué opinas? Es que eso lo traemos de fábrica. Eso nos lo ponen en el biberón y es lo que vemos desde muy temprana etapa todos, hombres y mujeres. Entonces está tan internalizado que es difícil de erradicar. Ahora, siguiendo el ejemplo que tú dijiste, ¿qué hubiera hecho yo? Yo le hubiera dicho, oye, Pepe, ¿me ayudas a traer el agua? Sentando un precedente de no nada más me la vas a mandar a mí. Eso hubiera hecho yo. Pero son ese tipo de cosas que uno no sabe qué hacer en el Sí, la momento. chica estaba, Y luego es mi director general, y, o sea, sin miedo al éxito, chicas. Simplemente le dieron, oye, Pedro, ¿me ayudas a traer agua para todos? Ya está, quedó equilibrada la labor y no fue únicamente por default porque soy mujer. Yo he visto mujeres directoras recoger cajas de pizzas del Working Lunch, pedir la pizza, pasar la hoja para que pidan la torta. No hagan eso, por favor. sí, ¿cómo manejarte en este aspecto? Estos son los pequeños detalles de los que hablabas. Que es el mensaje que estoy mandando. Pues imagínate que yo aspiro a ser la directora general. Voy a pedir las pizzas y las tortas, voy a servir el agua para todos. No estoy diciendo que nunca lo haga, es que tiene que ser equitativo. Esta junta me toca a mí, la siguiente a ti, la siguiente a Pedro, la siguiente a Pancho, y así todos tendremos que aportar, como en un hogar, equitativamente al trabajo no remunerado y no apreciado, porque nadie es promovido por servir el agua ni por pedir el working lunch. Ujú, ujú. Hablábamos ahora que nos invitaste a mí y a Ángel, ¿te acuerdas? Y hablábamos de este tema, principalmente tema económico. ¿Sigue habiendo una brecha o tú has visto todavía brechas económicas de género? Uy, muchísimo. De hecho, McKinsey tiene un estudio muy importante que hace en México cada 3, 4 años para mujeres en el mundo laboral. Y McKinsey lo que dice es que en el entry level traemos un gap salarial del 8% y a nivel directivo C-suite puede llegar hasta el 22%. Wow. Esto quiere decir que entre más creces en la escalera corporativa, más gap salarial traes. Las empresas tratan de controlarlo con las bandas salariales, digámoslo así, donde lo mantiene bastante acotado, ¿no? Pero hay muchos factores que influyen en el tema, en el gap salarial. Creo que en el mundo del privilegio de las transnacionales, de las empresas con políticas y procedimientos, es mucho menor. Pero hay muchísimas mujeres allá afuera que no gozan del mismo privilegio que nosotras, que traen unos gaps impresionantes, que trabajan en sectores más mal pagados, en fin, muchas cosas que se van sumando. ¿Qué recomiendo yo generalmente? Mujeres también tenemos que sentirnos más cómodas hablando de dinero. Hablar de dinero para las mujeres es como mal visto, tabú, existe, es como, ay, es una interesada, pues sí, yo también trabajo por mi dinerito, ¿no? Tenemos que empezar a sentirnos más cómodas hablando de dinero también. Sí, es verdad. De hecho, aunque ustedes no lo crean, hasta en el mundo no corporativo, sino de consultoría, Sí, claro. hay una gran diferencia, ¿eh? Muchas consultoras que yo veo de buen nivel están cobrando no lo adecuado, porque además, ¿te ha tocado ver algún estudio de consultoría donde vean cuánto se está cobrando la hora? No existe, ¿no? No existe y debería de haber. Yo creo que lo único que yo he logrado, no sé tú, es básicamente hablar con colegas Sí, ¿cuánto estás de, oye, ¿cuánto cobrando? estás cobrando por esto? ¿En cuánto das la hora de tal? Y en base a eso uno pues medio se genera ahí un parámetro y así cobras. Y a veces dices, ¿habrá estado barata? ¿Habrá estado cara? Claro. En fin, pero más allá de que cubres caro o barato, lo que sí veo es que incluso en la consultoría se piden mucho más pro bono a las mujeres, Pero por mucho, ¿eh? ¿verdad? Uf,
Y tú dices, no, pues los años de beneficencia ya se acabaron. Yo también pensaba justo eso el otro día. Yo no veo que muchos hombres consultores les pidan pro bono y bueno, no sé, podemos escribir un libro de aventuras de cosas que nos han pasado, de algunos clientes que o sea, te quieren pagar de una forma poco ortodoxa. Sí, muy raro. A mí me tocó un cliente que me decía, te pago tanto la consultoría o la formación hicimos, y el otro te lo doy en especie. Y yo, ¿venden zapatos? Yo, ¿es en serio? Y me dice, sí, nunca te había tocado. Y yo, no, o sea, me sorprendió, me pareció muy raro. A mí también uno que vende cosméticos me dijo, ¿te puedo pagar con producto? Acto seguido yo me imaginaba en la sala de mi casa, ya sabes, así lleno de cosméticos. Poniendo tu Mercado Libre ahí. No, y espérate, pues, convocando en mis redes a vendo cremitas y labiales para poder pagar la colegiatura. Claro. Yo me pregunto, si hubiera sido un hombre, ¿le hubieran ofrecido eso? O sea, ¿creen que trabajamos para darnos gustos o no se dan cuenta que uno paga colegiaturas, que tiene responsabilidades, ¿no? Obviamente no acepté, pero sí se me hacen puntadas que digo, yo no sé si se las digan a un hombre. Sí, es bien interesante. Difieren que ¿no? querías el zapato, ¿no? Y sí, y además me dijeron, pues puedes ir a tal sucursal, o bueno, ¿cuál te queda cerca? Y yo, no, es que yo no cobro con especie, o sea, yo decía, esto se me hace como un trueque, Vendo zapatos en mi casa. vendo zapato barato, ¿no? Sí, oye, afuera de las oficinas con tu cajuela abierta, vendiendo los zapatos que te dieron. Sí, Yo nunca he sabido de un hombre que cuente historias de este tipo. Esto y los pro bonos, se me hace muy común. O en mi caso, como estoy en temas de diversidad e inclusión, hay gente que cree que es como beneficencia. Así de, ay, y no lo haces de gratis. No, no. o sea, hay cosas que si quiero y si me inspira y si es un cliente que aprecio y que tenemos una relación ganar-ganar, por supuesto que te la regalo, pero así out of the blue, que yo ande regalando mi trabajo por el mundo, no. Fíjate que es bien interesante. Voy a ir al tema de las conferencias, que es como todo es una industria, ¿eh? Yo acabo de hacer mi TED el sábado. Y yo decía, ya no sé, o sea, yo mismo venía en el avión y decía, ¿qué tengo que hacer a partir de hoy? O sea, ¿se acabó el pro bono? ¿Tengo que cobrar todas? ¿Cambió mi cotización? O sea, esta reflexión, ese tipo de cosas nadie te las dice. Y como bien dices, no es como, ni de verdad que hay muchos estudios salariales. Tú revisas, yo con clientes, antes de buscar una vacante, siempre le digo, vamos a revisar cómo está el mercado, contra quién te está comparando, qué industria, ¿no? Y nosotros allá afuera, nada. Vamos a crear un estudio. Deberíamos de tener algo, Vamos porque a- sí, vamos a sí es difícil cobrar. Pero bueno, creo que el primer paso para nosotras como mujeres es hablar de estas cosas, ponerlo sobre la mesa y no reciban ni cosméticos ni zapatos. Sí, de verdad piensa, o sea, y como bien dices, ¿a un consultor se lo ofrecerían? Yo no me imagino, porque se lo platiqué a mi marido, por ejemplo, y me decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué Yo te te ventas. Yo dije, pues que si acepto producto. Me dice, obvio no. Le dije, pues no, pero hasta dudé, ¿sabes? En estas alturas de mi vida. Después dije, no, a ver, pum, aquí está viendo un sesgo de género, esto no está jalando bien. Pues casi que mejor que te digan que se los regales a que si te dan producto. Sí, mana, mejor yo porque- te lo regalo, ¿no? ¿No? No tienes presupuesto, mejor te echo la mano este año, tal cual. Ahora, esto también, vámonos a temas bien interesantes. Muchas colaboradoras corporativas exitosas. El éxito es algo muy diverso, cada quien lo que considere exitoso. Con esta nueva forma de ver el mundo, sin hijos, sin una pareja estable o sin esposo, perrijos, gatijos en algunos casos, ¿habrá todavía un estigma para este tipo de mujeres? Totalmente. Fíjate que la maternidad es, es el tema más castigado para la mujer. Es decir, si tengo hijos mal y si no tengo hijos también También mal. mal. Todo mal, Sí. ¿no? Entonces, si tengo, porque voy a pedir permisos, porque me voy a ausentar más, porque le va a bajar la velocidad a su carrera profesional, porque no está tan comprometida, todas estas ideas erróneas, ¿no? Y los miedos que nos surgen a nosotras, ideas ser tomada en consideración, me van a congelar, me van a dar oportunidades. Y si no tienes también,
porque es que la maternidad es un constructo a la Claro. sociedad. Y además es una realización. Nos han hecho creer que es el único criterio de éxito para la mujer. Si no tienes hijos, bueno, casi que, o sea, todo está terminado. No es así. Yo creo que sobre todo las mujeres de hoy nos están dando grandes lecciones en ese sentido, de que la maternidad es una elección, de que no es el único criterio de éxito y que la vida de las mujeres va mucho más allá de la maternidad. Ahora, si tú decidiste ser mamá, yo soy mamá, tengo 3, o sea, pues qué increíble experiencia, pero las que no, tampoco las castiguemos o las estigmaticemos por eso. Claro que sí, porque de hecho, fíjense, a mí en un empleo hace muchos años me pusieron a competir con 2 varones. Recuerdo que no fueron por mí porque el varón, pues, no tiene hijos, era casado, pero finalmente la esposa estaba en casa, en fin. Y el varón entra a trabajar con ellos y les abandona el trabajo en un mes. Y obviamente marcan al siguiente, ya se había contratado, y me marcan a mí. Y me quedé muchos años, y con un compromiso absoluto. Pero todavía los reclutadores tomarán en cuenta eso. Sí, por supuesto. Lo sigo viendo todo el tiempo. O sea, yo trabajo con cientos de mujeres y si vieras las historias que oigo, te vas para atrás. Y creo que ese es uno de los principios del producto o del servicio que yo ofrezco, porque aunque siento que las mujeres hoy en día son más vocales que lo que fue mi generación, es decir, levantan más la voz, son más abiertas, tienen más información, enfrentan los mismos retos que yo enfrenté hace 30 años. Y eso es de no dar crédito. Y es darte cuenta que las cosas avanzan a paso de tortuga. Sí, porque imagínense 30 años. Yo llevo 31 años trabajando. Y me siguen contando la Claro, historia. son las De, oye, es que fíjate que le dije que soy madre soltera y ya no me volvió a hablar. Todo iba perfecto, le había encantado mi perfil. Pues ya llega un punto donde les dices, no hables de temas personales, no lo saques tú proactivamente. Y si te hacen preguntas de ese tipo, contesta, ¿es eso relevante para la posición? Claro, porque de hecho hoy, pues, no necesariamente que te preguntes si eres casada, soltera, dónde vives, etcétera, ya no es relevante. Es que eso no se lo preguntan a un hombre. Y luego les preguntan, ¿y quién te cuida a los hijos? Yo digo, ay, ¿nos irán a pagar las niñeras? ¿O por qué hacen esas irá incluido en la prestación? ¿No? ¿Por qué Nos hacen van a poner esas niñera, ¿no? preguntas? Ahora, una empresa seria tiende a tener a su personal capacitado para evitar todos estos sesgos y no hacer preguntas que invadan el terreno personal. Pero la verdad es que son las menos. En la mayoría sigo viendo, hace muy poquito tuve una mujer que fue rechazada por no cumplir con el estereotipo de belleza de la persona que estaba reclutando la vacante. Y te sorprendería, yo dónde trabajé, te voy a decir dónde, pero era talla 5 y 7. Si no traíamos esas tallas, a partir de 9 ya no era viable. Uy, Y además si era muy morena, ya valí. si era muy Ya valí. ¿no? Si era muy morena, tampoco, aunque usted no lo crea. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y lo triste, Liz, es que sigo oyendo esas historias. Yo digo, no puede ser, parece que nos quedamos en el paleozoico. Se siguen escuchando esas historias todo el tiempo. Por eso capacitamos en sesgos de género, en estereotipos, en discriminación. Por eso empujamos por procesos de selección ciegos. Por eso entreno. Digo, yo no me dedico a empleabilidad, pero cuando mis chicas me llegan a platicar de un proceso, mucho watch out en qué tipo de preguntas te hacen, en qué información vas a dar de tu persona, porque eso te habla mucho de la cultura organizacional a la que vas a entrar. Entonces, imagínate si eso es ahorita, pues lo que viene después, ¿verdad? Claro, lo que decías, mucho la dirección general como marca también las historias. Hablando de esto y yéndonos justamente a qué recomendaciones haces a las corporaciones para mejorar el tema de equidad y de que permitan a muchas más ejecutivas alcanzar posiciones estratégicas que les permitan tomar más decisiones, arriesgarse más, ser más creativas. ¿Qué recomendaciones a las empresas? Mira, lo primero es que tengan un diagnóstico de qué quieren hacer. Porque empezar así nada más de, ay, tengamos más mujeres en posiciones de liderazgo, o sea, está destinado al fracaso. Esa es una. La segunda, tiene que estar comprometido la dirección general y su primera línea de reporte. Tenemos que trabajar ahí. Ese es el inicio. Porque si esa mentalidad no está modificada,
todo lo demás que hagamos no va a dar fruto. ¿De qué me sirve trabajar con todas las mujeres que tenemos aquí abajo si la dirección general y su primer línea de mando no está convencida? Entonces, esa es mi primera recomendación, trabajar allí y después empezamos a ver hacia abajo. Yo siempre recomiendo que vayan de menos a más, porque luego empiezan con planes súper agresivos, súper ambiciosos, que como no ven resultados en el corto plazo, porque claro, es cambiar toda una forma de ver el mundo de la masculinidad y la feminidad, pues lleva tiempo. Entonces yo los invito a que sean planes que van creciendo, que sean esfuerzos sostenidos, y sostenidos no me refiero a que necesariamente inviertan muchísimo presupuesto, pero que la conversación esté activa para que se genere un cambio en la cultura organizacional. Y tercero, ponerle un KPI, el que quieras. Pero si no tienes un KPI, no hay forma de medir el éxito y no hay forma de sentir que estás evolucionando. Se queda como en goodwill, como buenas palabras, qué bonita plática, estuvo increíble el taller, nos vamos. Esas son las 3 básicas que yo recomiendo. Y de ahí, bueno, pues el nivel de complejidad que quieras, ¿no? Pero keep it simple. No se compliquen tanto. Que luego los veo como muy ambiciosos de, es que no tenemos un área, no tenemos presupuesto, no tenemos plan a 5 años. Empecemos con este año. Vamos a ver qué va a ocurrir en este año. Ok, con la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos, este tema se volvió a abrir con un debate súper fuerte. Solo hay 2 géneros, no se permiten ciertas cosas, empresas americanas. ¿Tú crees que esto que se está gestando en Estados Unidos, que de alguna manera regresa a que la equidad no necesariamente ayuda a las corporaciones, tenga algún impacto en México? Sí lo va a tener. De hecho, algunas transnacionales en Estados Unidos se pronunciaron a favor, algunos en contra. En automático tiene impacto en donde tenga subsidiarias, ¿no? Eso es de entrada. Segundo, sí creo que va a tener un impacto. No sé qué tan rápido vaya a ser, pero por ejemplo, el otro día tuve un en vivo con una de nuestras colegas, con Marta Jiménez, que se dedica también a diversidad e inclusión en Argentina, y ella nos decía, desde luego que nos pegó toda la filosofía y la nueva política en Argentina. Yo creo que en México va a generar estragos. Me atrevería a decir que en el transcurso de este año vamos a ver mucho más. Yo personalmente considero que el primer trimestre del 2025 no fue tan bueno como fue el primero del 2024. O sea, ahí ya hay indicadores. No puedo saber bien qué tanto ha sido el tema de la incertidumbre económica y la posible recesión, etcétera, pero sí creo que va a tener un impacto, que vamos a ver retroceso o que simplemente algunas compañías van a poner on hold el tema. Claro. Pero, regresando al punto de mis recomendaciones, cuando tienes una dirección general comprometida, no hay nada de esto que pare el proyecto. Si la dirección general y su primer línea de mando está así como que la compro la idea y pero no, pues se agarran de cualquier pretexto para cancelar el proyecto. Correcto, pensando en eso justo, porque este cambio que viene a ser importante no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no? Que está teniendo impacto en otros países, ¿qué recomendarías tú a estas mujeres que van a enfrentar a lo mejor ir nuevamente contracorriente cuando ya se había permitido mayor flexibilidad, más campo de acción, oportunidades más abiertas? ¿En qué momento ellas tienen que desarrollar algunas otras competencias que ayuden justo a vivir este proceso de la mejor forma? Mira, yo creo que de entrada no puedes depender de que tu empresa te dé las herramientas que necesitas como mujer para seguir avanzando en el mundo laboral. Si la empresa te las da, qué increíble, tómalas, aprovéchalas, sácale todo el jugo. Pero si no te las da, las tienes que conseguir por cuenta propia. Tienes que tomar las riendas de tu carrera profesional. Por eso lancé yo este servicio. Yo doy mucho contenido gratuito. Este 2025 he dado una Empower Class gratuita cada mes de distintos temas, sin costo alguno, para que cualquier mujer que esté interesada la tome. Y si te quieres invertir un poquito más, yo y algunas otras personas en el medio estamos haciendo cosas muy interesantes, pero sí le tienen que invertir, hermanas, que ese es otro tema con las mujeres. Hemos sido educadas para gastar, no para invertir. Entonces, si te digo que está la barata en la tienda acá, que española, que nos encanta, uff, todo el mundo disparadas. Si dices un curso de $40, uy, no, está muy caro. ¡Qué caro!
tenemos que aprender a invertir en nosotras. No puedes estar a la expectativa de que tu empresa o tus líderes hagan algo. Si lo tienes, qué increíble. Pero si no, tú te lo buscas. Es correcto. De hecho, sí, chicas, es un tema que yo he visto como una área de oportunidad muy grande, sobre todo en mujeres, que poca inversión en aprendizaje continuo. Poca inversión en aprendizaje continuo. Tenemos que generar más una cultura, porque esa también es una ventaja competitiva. Tal cual. Ya vamos cerrando, mi estimada Grisel. Ante este cambio que se está gestando, estos cambios que siguen, ¿cómo directoras, sobre todo mentoras, gente más senior, puede empujar a que se sigan moviendo estos modelos de equidad, independientemente de lo que esté pasando en el mundo? ¿Qué les recomendarías? Que no suelten la bandera, que en verdad sean un agente de cambio en su lugar de trabajo, que se involucren con los comités si es que existen. Y si no existen, pues que los abran. Ellas podrían liderar un comité y sobre todo que sembraran la semilla en su dirección general. Y sobre todo, y lo más importante, liderar con el ejemplo, ser role model para otras mujeres. No saben el beneficio que uno obtiene de ver una mujer hacia arriba y que digas, wow, le aprendo, la admiro, la respeto, quiero ser como ella cuando sea grande. Nos marca pauta y camino para saber cómo movernos. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Grisel. Gracias. Sabes que fue una plática muy divertida. No nos paguen con especie. No nos den cosméticos. No, porque tenemos que pagar colegiaturas. Entonces, esta parte interesante, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, a hablar de estos temas, porque estamos viviendo una época súper interesante y creo que son tips que le pueden ayudar, sobre todo a estas mujeres corporativas que siguen buscando este crecimiento sostenido. Muchas gracias, Liz. De verdad, un placer estar contigo en este espacio. Y bueno, pues este fue nuestro podcast de talentos. Nos vemos el siguiente capítulo.